Continuando con la exposición, ahora vamos a observar algunos elementos que se están discutiendo sobre el panorama migratorio de retorno de los colombianos frente al posconflicto, a la firma de los acuerdos de paz, tomando en consideración que el posconflicto es un proceso que está viviendo el país y no es algo acabado aún, ¿sí? Frente a los acuerdos de paz es importante tomar en consideración, por un lado, primero, la posibilidad del retorno de la población colombiana que está en el exterior. Segundo, un nuevo escenario que nos plantea la llegada de personas inmigrantes desde Venezuela mayoritariamente. Vamos a observar en el texto que ustedes tienen que leer, van a observar que hay un análisis sobre la ley 1465 de junio del 2011, en la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones. En esta ley se crea el sistema, fundamentalmente toma algunos aspectos esenciales como, por ejemplo, un conjunto armónico de instituciones que se organizan para crear normas, procesos, planes y programas, desde el cual acompañar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la política migratoria para elevar el nivel de vida de las comunidades de colombianos en el exterior, ¿sí? Considerando también la emigración, que es continua, y la inmigración, que es un fenómeno más bien reciente. Tenemos en esta ley algunos aspectos interesantes, como un plan de retorno. Un plan de retorno que hasta el día de hoy no lo hemos visto, no está concretado, digamos, en el sentido de un documento, una serie de rutas o una serie de estrategias que vayan a ser acorde al posconflicto. ¿Sí? Se han establecido algunas medidas a lo largo del proceso de desarrollo de la migración colombiana, como por ejemplo los centros de referencia y oportunidades para los retornados en el exterior. Cuestión que no ha perdurado y que el día de hoy está más bien aplicado en términos de medidas puntuales en determinados sectores del país para atender, digamos, el retorno de la población, que aún así no es suficiente. Ya vamos a ver por qué. Aquí yo me quiero detener un minuto para hacer una observación importantísima. La Ley de Migraciones 1465 incluye dentro del sistema una Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones. Esa Comisión Nacional Intersectorial está conformada por las entidades gubernamentales, el Senado, la Cámara de Representantes y un organismo que se debería denominar Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Esto es muy importante porque ahí estaría un elemento de la democracia que estaría instalado en la ley, pero que a día de hoy, a pesar de que la ley es del 2011, no existe. ¿Sí? Esa mesa de la sociedad civil está compuesta por el sector privado, ONGs, academia y las organizaciones de colombianos en el exterior. En principio, acoplando la idea del retorno está la ley 1565. ¿Por qué les comentaba recién que el retorno no ha sido suficientemente bien abordado? Porque la ley 1565, una ley que surge un año después de la Ley General de Migraciones, busca crear algunos incentivos para el retorno y plantea una serie de tipologías, ¿sí? Unas tipologías donde está el retorno solidario, el humanitario, el laboral y el productivo. Esta ley tiene un carácter más bien económico, ¿sí? Y deja un poco de lado la parte humanitaria o solidaria que tiene que ver con catástrofes o con el mismo aspecto del conflicto armado para el retorno de la ley de víctimas, ¿sí? Y esta ley de víctimas, la 1448, es la que vendría a tomar en consideración el retorno de las víctimas. Sin embargo, hay un elemento incongruente en la ley 1448, y es que la ley 1448 no repara a las víctimas que están por fuera del país. Entonces es una especie de amarra en las manos la ley 1565 que deriva a las víctimas que están por fuera de su retorno a una ley que no las contempla. Vamos a ver que en términos muy esenciales, autores como Victoria Prieto indican que entre el 2001 y el 2008, según datos de Mejía, habría 319.000 retornados. Retornados en general, fruto de que en Europa en el 2008 inicia la crisis, y eso también pudo haber generado el retorno de personas hacia Colombia. Margarita Echeverry y Carol Pavajó
indican que según la encuesta ENMIR del 2009 serían 534.943 retornados. En general, las cifras que da Migración Colombia, ¿sí?, en cuanto a su registro único de retornados, es decir, la población que se ha acogido a la ley 1565 de retorno, no supera las 5.000 personas, 5.013 personas. Son las que se han acogido al retorno a través de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley es un mecanismo bastante ineficiente, debido a que, considerando la amplitud del retorno, muy poca gente se ha acogido a esta ley que inicia formalmente en el 2012, pero que el registro empieza en 2013. Es una proporción muy baja de población. Colombia nos une invita a la sociedad civil a reunirse, y este es un aspecto muy importante, algo que ustedes van a encontrar en el texto, y es que Colombia nos une empieza a preocuparse por un retorno acompañado, una migración acompañada regulada. Para eso hace unos encuentros en el 2016 para poder observar qué aspectos la sociedad civil posiciona como prioritarios dentro del retorno. Y tenemos que dentro de la sociedad civil aparecen, por ejemplo, aspectos que es caracterizar a la población que está por fuera. Colombia tiene un déficit en sus estadísticas. Formular, sensibilizar y comunicar a la población que está por fuera. Hay un déficit de información. Adecuación institucional, no se da abasto para las solicitudes. Participación, en este caso la Mesa Nacional de la Sociedad Civil con las organizaciones que están en el extranjero. Procesos de verdad, justicia, reparación y memoria histórica, todo esto enmarcado en el proceso de posconflicto. Finalmente, derechos humanos y finalmente construcción y pedagogía para la paz, que es algo muy necesario que la sociedad civil demanda como una de las estrategias que la Mesa Nacional de la Sociedad Civil de las Migraciones debería posicionar. Finalmente, nos vamos acercando ya al final, en donde las organizaciones que participan a través de una serie de redes sociales haciendo aportes al gobierno denuncian que hay violencia hacia los migrantes colombianos en el exterior. Denuncian también que es necesario poner en práctica el artículo 5, es decir, echar a andar esta mesa que formaría parte de una comisión intersectorial, la cual también hasta el día de hoy se observa con un déficit de funcionamiento. Punto en común a nivel global de la sociedad civil: la protección de los derechos de los colombianos en el exterior y garantías para un retorno seguro, digno y voluntario. ¿Sí? Retorno digno, seguro y voluntario. Esas son las tres características del retorno: dignidad, seguridad y voluntariedad. Finalmente, también los colombianos acá reconocen que hay que ver a la población migrante, inmigrante, con las mismas necesidades que tienen los colombianos que están en el exterior. Es decir, reconocer a la población extranjera en Colombia. Hay que vincular a la población que está por fuera estratégicamente, a las víctimas, a los refugiados, a los migrantes forzados por la violencia, pero también hay que reconocer los múltiples aspectos que han llevado a que esta población salga y visibilizar un poco sus necesidades. De esta forma, en el artículo que ustedes tienen que leer están todas las demandas que emergieron en la sociedad civil en el proceso del 2016 para la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil de las Migraciones, cuestión que hasta el día de hoy no se ha puesto en marcha. En la Ley de Migraciones, también en la Ley 1465 del 2011, se observan aspectos que hoy en día toman relevancia, como son, por ejemplo, la integración social de los inmigrantes, aspecto que hoy en día es prioritario en diferentes ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Todos estos son desafíos que plantea el panorama migratorio en Colombia al gobierno. También otro desafío es revisar la ley de migraciones, revisar la ley de retorno y buscar si es que ambas leyes se pudieran fusionar, ¿sí? Hay críticas hacia la ley de retorno, hay críticas a la ley de migraciones. Es un panorama abierto al debate. Hoy en día, con la llegada de los venezolanos,
la ley de migraciones entra nuevamente en juego, sobre todo con el aspecto de migración ordenada, que la ley lo establece, y la integración social de los inmigrantes, lo cual también está allí. Por otro lado, y para ir finalizando, el acuerdo de paz firmado en diciembre del 2016, por primera vez reconoce a los refugiados que están por fuera del país y su posibilidad de retornar a Colombia. Hay un gran desafío por delante en materia migratoria en Colombia. Creo que es uno de los principales problemas, tanto por el desplazamiento interno, es decir, el retorno de la población a sus lugares de origen, tanto por el retorno de las poblaciones desplazadas de manera transfronteriza y tanto por la llegada reciente de población venezolana, lo cual en este momento está en el número 1 de la agenda política, cuestión que se está analizando desde múltiples perspectivas, para lo cual habrá que coincidir y buscar mecanismos de experiencias que se hayan realizado en otros contextos, reunir a la academia, reunir a la sociedad civil, reunir a las asociaciones de venezolanos, reunir al gobierno, a las iglesias, para hacer diálogos multisectoriales, diálogos cruzados, en búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar de la mejor manera y acoger de la mejor manera a los migrantes retornados y a los nuevos ciudadanos o los nuevos habitantes de Colombia. Bueno, muchas gracias, y abajo en el enlace encontrarán el texto y 2 artículos, uno que habla sobre las posibilidades de retorno de los refugiados en Ecuador y otro de las víctimas del conflicto colombiano que han retornado y cómo conciben la dignidad. Bueno, muchas gracias.